Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a nuestra cocina. El día de hoy les vamos a presentar unas sencillas pero deliciosas hamburguesas. Los ingredientes para preparar nuestras hamburguesas son carne de res, sal de mar, pimienta negra recién molida y azúcar morena. Aquí yo tengo carne molida de sirloin y es muy importante que vayan con su carnicero de confianza para que les escoja una pieza de sirloin que sea lo más aproximado a un 70% carne, 30% grasa y que sea molida una sola vez. Esto nos va a ayudar a tener una carne más jugosa, con una mejor textura y con un gran sabor. Para condimentar nuestra carne, lo primero que vamos a hacer es agregar una cucharada de azúcar morena y una cucharada de sal de mar. Hacemos esto para poder tener una textura más parecida a la pimienta negra y que quede una forma más homogénea. Una vez que tenemos bien molida nuestra sal y nuestro azúcar, vamos a agregar una cucharada de pimienta. Lo mezclamos un poco y yo les recomiendo que esta mezcla la viertan en un salero que tengan a la mano para que de esta forma lo puedan agregar mucho más fácil a su carne. En este momento yo voy a realizar hamburguesas de aproximadamente 200 gramos, pero usted en casa los puede hacer del gramaje que quiera. Y más si son para niños, le pueden meter aproximadamente 100 gramos, que es lo que se utiliza comercialmente. Bueno, una vez que ya tomamos el gramaje que necesitamos, sin apretar mucho la carne, vamos a ir dándole un poquito de forma, que vaya quedando algo más o menos uniforme. Y aquí ya tenemos nuestra primera hamburguesa. Algo que nos va a ayudar es hacerle con el dedo pulgar un pequeño agujero en el centro que toque casi el fondo. Esto nos va a ayudar para la hora de ponerlo en el sartén, que no se nos apriete la carne. Una vez que terminamos de darle forma a nuestras hamburguesas, vamos a proceder a agregar nuestro condimento, primero en la parte de abajo, y la ponemos en la plancha. En la plancha yo lo que hice fue poner un poquito de aceite para poder caramelizar bien toda nuestra carne. Una vez que tenemos la carne, ya sea en la plancha o en el sartén, nos va a dar el mismo resultado. Es muy importante no apretar la carne, ya que de esta forma se salen todos los jugos, y tampoco moverla, porque de esta forma no podemos lograr un sellado perfecto en nuestra carne. Una vez que está lista nuestra hamburguesa para voltearla, vamos a agregar del otro lado más de nuestro condimento. Ok, nosotros debemos de tratar las hamburguesas como cortes de carne. Entonces le vamos a dar el término que cada persona guste, ya sea término azul o inglés, que es nada más sellada la carne, bien cruda por dentro, e incluso puede estar fría la carne. El término medio, vamos a ver cómo la carne está más sellada, queda ligeramente roja por el centro, o bien cocida, que es una carne completamente gris sin dejarla seca. Vamos a agregar queso amarillo tipo americano y vamos a mover nuestra hamburguesa a la zona más fría que tenemos en la plancha.
Esto ustedes en su casa lo pueden hacer en un plato. Esto nos va a ayudar a reposar la carne y que de esa forma todos los jugos se distribuyan en toda la carne, para que no le den una mordida y todos los jugos se vayan al plato. Para terminar con nuestros bollos, vamos a agregar un poco de mantequilla a cada uno. Esto ya depende del gusto de cada quien. Pueden hacer mantequilla con ajo, mantequilla con hinojo, también queda muy bien con la carne de res. O le pueden agregar simplemente mayonesa. Lo ponemos nuevamente, en este caso, en la plancha. Ustedes en su casa lo ponen en el sartén. Eso es para tener un bollo calientito. Bueno, aquí ya tenemos lista nuestra hamburguesa. Espero que la prueben en su casa y que sea de su agrado.